cambiar de lugar y listo. Vamos a meternos de lleno en la agenda política con Fernando Silveira. Muy bien, Mariano, vamos a atípico porque nos metemos mucho en las redes sociales, porque es el tema del día en las redes sociales, pero viene a cuento, escuchaba la entrevista que hacíamos, Cepeda se llamaba, ¿no? ¿Domingo? Domingo. Ah, mirá. Y él hablaba acerca, bueno, de este modelo. Él decía peor que el de la dictadura, la reforma laboral, la crisis social, Domingo Moreira, sí. las repercusiones que está teniendo. Bueno, y realmente vamos a decir que siempre nos llama la atención cuando habla el presidente, que cuando más insulta, cuando más denigra a una persona, por ahí más lo aplauden en esos públicos empresariales en los que suele hacer sus discursos. Y es esta clase empresarial, porque uno piensa, bueno, este gobierno va a terminar, es en 2027 o incluso antes o ahí, o bueno, va a terminar, pero los empresarios van a seguir. Estos empresarios que aplauden cuando insulta a los periodistas, cuando insulta a algunos economistas, bueno, van a ser los mismos. Y pensaba en esto cuando hoy se dio este caso con Lumilagro, una empresa muy conocida de hace muchos años en la Argentina, tradicional por los termos que fabrica, que desde hace unos días fue noticia porque, como muchas otras empresas, hizo despidos en sus plantas, ya lleva 170 despedidos en los últimos tiempos, tenía 300 trabajadores y hoy tiene 100, 50 directos y 50 indirectos. Y frente a esto, lo que ha hecho el que aparece como CEO de la empresa, un muchacho muy joven, ha sido, en vez de decir, bueno, entiendan la situación. Claro, nos tuvimos que adaptar a esta etapa. Nos tuvimos que adaptar, entra la importación muy agresiva. No, él como que defiende y hace una bandera de esta reconversión. Y reivindica algo que otros lo ven incluso con vergüenza o con penuria. Yo recuerdo mucho, Fer, antes de ir al testimonio, que es importantísimo, cuando entrevistamos a Helio del Re, al presidente de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de la Argentina, DIMRA, le preguntábamos por esta situación donde, bueno, cómo se para una gremial empresaria que representa a una industria determinada, en este caso las fábricas metalúrgicas pequeñas, medianas, cómo se para frente a un proceso donde el propio gobierno le dice, cerrar la fábrica, echar a mierda a la gente y después dedicate a importar. La respuesta a mí me había parecido muy llamativa, a mí me quedó muy grabada esa idea de, bueno, es lo que nos toca, en lugar de, qué sé yo, alguien podría decir, hay que poner un freno o hay que convencer, hay que insistir al gobierno. No, bueno, es lo que nos toca. Yo no voy a decir, no voy a condenar o no le voy a decir nada al industrial que está al lado mío que elige cerrar la línea de producción y dedicarse a importar. Ahora, esto me parece que va un paso más allá. Sí, va un paso más allá porque lo milita y generó repercusión también en políticos de La Libertad Avanza. A ver, vamos a ver el primer tuit que lo tiene fijado la cuenta, que es una respuesta a Miguel Ángel Pichetto. Pichetto desde hace tiempo viene sosteniendo que hay que cerrar la importación desde China, hay que ponerle algunas regulaciones. Bueno, de hecho elogia a Trump por los aranceles que le ha puesto a las importaciones. Y en este caso, Pichetto planteaba, la propia empresa Lumilagro reconoce que redujo la fabricación local para producir termos en el exterior. El efecto es evidente, menos trabajo argentino, menos industria nacional y más productos importados, especialmente de China, es lo que plantea Pichetto, a lo que Lumilagro en su cuenta le responde, falso tu falso. El plan de reconversión de Lumilagro incluye la apertura de locales propios, la exportación a Uruguay y Brasil para luego expandirse al resto del mundo y la comercialización de nuevos productos asociados que se fabricarán en Argentina. Además, la empresa está ampliando áreas como marketing y diseño. Mirá lo que está haciendo Lumilagro, marketing y diseño. Ahora 47 millones de argentinos pueden acceder a un termo especialmente diseñado para tomar mate de mejor calidad, menor precio. Cuidado con los termos truchos, el acero puede ser tóxico. Bueno,
Lo cierto es que Lumilagro echó, decíamos, casi 200 trabajadores. Muchos de los productos que fabricaba acá los dejó de fabricar. En un caso porque dice que tiene stock. Ahora vamos a escuchar el testimonio. Pues dice que tiene stock que le quedó de la pandemia y que no lo vendió. Y en otros casos porque empieza a importar de China y de India parte de los termos y los comercializa acá. Por eso mantiene abierta su planta de Tortuguitas, pero... Sí, hay dos variantes con una diferencia de costo importante en los termos, que son aquellos que tienen botella de vidrio y los que tienen botella de acero. Claro. Entonces, dependiendo de eso, hay una línea que directamente se discontinuó en la Argentina y que importan casi todo el producto, y otra donde siguen produciendo pero con mucha menos gente. Claro. Y el otro tuit, mucho más agresivo, también respondiendo a algunas respuestas. ¿Ustedes qué opinan? ¿Preferiría que los volvamos a contratar a los trabajadores de pedidos, se está diciendo, y vuelvas a tener que gastar 100.000 pesos de más para conseguir un termo de calidad? Nos reconvertimos para volver a crecer igual que en los 70, y cuando dejamos de soplar las botellas a pulmón y nos automatizamos, ahora podés tener el mejor termo de mate al mejor costo, no te pierdas el tuyo. Bueno, entonces está diciendo, ¿querés que volvamos a contratar a los trabajadores que despedimos y vos tenés que pagar 100.000 pesos más? Caro el termo. El termo. Te pones unos mangos más, te compras una lancha, capaz. No, lo no llamativo... parece inocente lo de referir a los 70 tampoco, ¿no? Sí, a mí lo que más me llama la atención es con la liviandad con la que tratan la situación de 200 personas que se quedaron sin empleo. Claro. Casi como una jactancia. Y la verdad Por eso. es que si hay una novedad respecto de la clase empresaria, el gran industrial de la Argentina, o los capitanes de la industria, como se lo llamaba en alguna época de los años 70 y los actuales, es que en aquel momento vos tenías tipos que digitaban, en general en las sombras, que no aparecían, que solamente hacían conversaciones en cenáculos propios, y ahora hay una jactancia de la crapulencia, una jactancia de ser absolutamente un ser humano vil. De la crueldad, ¿no? Porque ¿qué pasa con los 200 trabajadores? Vamos a ver el video, Marcelo, después del testimonio del CEO de Lumilagro, donde, bueno, habla, éramos 300 empleados, ahora somos 100, pero estamos creciendo. ¿Quién está creciendo? Él, su patrimonio está creciendo. Claro. El de los 200 empleados que echó, obviamente no, pero es este modelo de crueldad, insistimos. Martín Nadler se llama, el director ejecutivo de Lumilagro. Es muy joven, seguramente es heredero de esta empresa que está desde 1941 en la Argentina. A ver, lo escuchamos. ¿Qué porcentaje fabricación y cuánto importado? Estamos fabricando el 50% de lo que fabricábamos antes. Seguimos fabricando una de nuestras líneas de los termos de acero. Seguimos fabricando la parte de afuera de las botellas de vidrio. En este momento la botella de vidrio no la estamos fabricando porque nos quedamos con stock en la pandemia. Como el dólar estaba tan alto, competitivamente era conveniente seguir fabricando. Probablemente hoy, si tuviéramos que fabricar, traeríamos eso de India, pero tenemos todo el equipo como para, si queremos volver a hacer esas botellas, las podemos volver a hacer. Todo lo que es la personalización lo seguimos haciendo nosotros. Ya estamos notando un cambio enorme con este termo que lanzamos. En este plan de reconversión, ¿se perdieron puestos de trabajo? Cuando vos fabricás, a veces tenés un pico de producción que capaz tenés que hacer un turno más. Hemos llegado a ser 300 trabajadores en esos picos. Hoy somos 100, tomando en cuenta el directo y el indirecto siempre. En el momento que vos eficientizás, haces una baja. La reconversión va por el lado de, si no importo ciertos productos, me quedo afuera del mercado porque la Argentina no es competitiva. No es competitiva en este momento en fabricar. Bueno, no es competitiva en fabricar, el discurso de la reconversión, así somos más productivos. Bueno, en definitiva se quedaron 200 personas. Insisto con el tema del discurso y la actitud. Porque si dijeran, bueno, la verdad es que no nos quedó otra, lo lamentamos muchísimo por esas familias, sabemos que la están pasando mal, pero la otra era cerrar la empresa. Bueno, si fuera por ese lado, uno lo puede interpretar, pero no, no, estamos creciendo, esto es una manera de crecer. Y de hecho, decía políticos de la Libertad Avanza como Agustín Romo y Karen Reijard, hoy publicaron fotos de productos Lumilagro, no sé si los tenemos por ahí, bueno, ahí vemos Romo, que es el jefe del bloque de diputados en la provincia de Buenos Aires, dice:
productazo de Lumilagro, pone. Además tiene como una especie de escudito libertario. Vemos este vaso que tiene al lado. Y el otro, el de Karen Reijard, arrancando temprano, y mi nuevo termo mega canchero Lumilagro. Vos fijate los diputados de La Libertad Avanza haciéndole campaña a Lumilagro, esta empresa, bueno, que se jacta de esta reconversión libertaria, y 200 personas en la calle en los últimos días. Patricia Bullrich poniéndole el símbolo de las manitos apoyando. Quería terminar justamente con una declaración de Patricia Bullrich recién de hoy. Qué lindo. En la que habla, no es del tema, pero sí de la crueldad, que es la jactancia de sacar totalmente los beneficios sociales, también frente a un elenco de empresarios, planteándolo como las reformas que están transformando la Argentina y este modelo que vino a instalar la crueldad como modelo. A ver, la escuchamos. Mi salario más que me pagan cada tanto un Uber o un taxi para volver, o me pagan el almuerzo, o me pagan la guardería de mi hijo, o XXXXX. Los llamados beneficios sociales. Bueno, nosotros sacamos totalmente los beneficios sociales. Lo que se terminaba logrando con esto era fundir empresas. Lo que está pasando todavía con aquellas que quedaron atrapadas entre la ley y el momento en el que ya se está hoy teniendo una nueva fórmula con la tasa pasiva del Banco Central de la República Argentina. Empresas que quedaron atrapadas, dice. Porque... No, las empresas cierran porque le tienen que pagar a 5 trabajadores la guardería. La guardería y el almuerzo. Entonces cierran fábricas de 70 años. La lógica impresionante de esto es que se intenta masajear un sentido común, según el cual los pobres y desgraciados empresarios argentinos se les pone una pistola en la cabeza para contratar personal fuera de su deseo, o hacerlo bajo una normativa que les es desventajosa, cuando la verdad es que cualquier empresario en cualquier lugar de la Tierra, en cualquier época de la humanidad, si tiene interés en abordar una determinada actividad, se sienta a ver costo-beneficio de esa actividad, y en función de ese costo-beneficio de sus conocimientos y demás, pone un negocio con un determinado volumen, que podrá crecer o podrá decrecer en función de cómo le vaya. Ahora, esta idea de los empresarios son todos héroes, hagan lo que hagan, no importa. ¿Y sabés qué? Pobres desgraciados que los obligaron a tomar a trabajadores bajo la ley de contrato de trabajo. ¿A quién se le ocurre tomar en trabajadores bajo la ley de contrato de trabajo? Pero hay que ser pelotudo para creer que semejantes cosas que dice esta mujer. Es realmente increíble. Todo lo que sea en contra de los trabajadores es bueno, pero bueno, lamentablemente hay muchos trabajadores que aún apoyan este modelo, pero insisto con esta clase empresarial que bueno, va a quedar ya al descubierto, ¿no? Antes sospechábamos que eran así, pero ahora queda muy al descubierto de qué están hechos, ¿no? Sí, y hasta que les toque ser los Don Chatarrín del día de mañana, o sí, los claro, Gomita, etcétera, etcétera. Gracias, Fernando Siveira. Seguimos en Palo y Zanahoria.